Ya. Hola, buenas tardes. Bueno, cuando quiera que vean esto, si lo ven, hoy vamos a tener una otra clase asincrónica, digamos, para de forma de ir como avanzando con los contenidos que están quedando pendientes, que la debemos entender como continuación de las dos clases de fotografía urbana y callejera, que la que es una ya fue dictada y la otra va a ser dictada próximamente, pero igual si esta la ven antes o después, da lo mismo, la idea es que esté disponible ya de una vez, ¿ya? Eh, bueno, en las dos clases anteriores vimos un poco ese giro y esa consolidación de la fotografía urbana hacia los temas obviamente, del documentalismo, del fotoreportaje, de la fotografía callejera, de la fotografía humanista, eh, con este inicio que todos recordarán en el documentalismo social y el fotoperiodismo entre finales del 19 y principios del 20, que evidentemente va tomando distintas, digamos, líneas, unas líneas más, digamos, socialmente comprometidas, activas, otras líneas más periodísticas, más de estar en el centro de los acontecimientos, otras líneas más personales, más subjetivas, pero en todas, de alguna manera, la ciudad aparece como espacio que se consolida como sujeto, como objeto a ser fotografiado. Ya no estamos hablando de la arquitectura, del objeto arquitectónico, evidentemente, ni de la ciudad tampoco entendida como un paisaje, como un lugar extenso que está siendo mirado como a cierta distancia, sino en casi todos los casos el espacio urbano que aparece o los acontecimientos urbanos que aparecen tienen al fotógrafo como adentro, ¿no? Como se suele decir, si quieres que tu fotografía quede mejor, tienes que estar más cerca, más cerca, más cerca. No estar lo suficientemente cerca si no te gusta tu foto. De alguna forma, muchos de estos fotógrafos participan como de esa creencia, ¿no? De esa práctica. Eh, Vamos a partir con un autor, un fotógrafo húngaro. Como les dije, hoy vamos a ver como casos, digamos, de sensibilidades distintas, quizás un poco como más alejados de los centros. Es Andrés Kertész, un fotógrafo húngaro eh, que se comenzó a interesar por la fotografía sin mucho apoyo familiar. Y cuando participó en la Primera Guerra Mundial, pues empezó a fotografiar, digamos, este conflicto directamente desde las trincheras mismas. En 1925 migró a París, donde, como ustedes saben muy bien, era el centro de la vida artística y cultural en ese momento, el lugar donde estaban todos los artistas de vanguardia, todos de alguna forma como aspiraban a ubicarse allí. Y allí tenía un círculo de otros, digamos, fotógrafos húngaros, como Robert Capa, como Brassai y como McRae, de este último hemos hablado. Eh, y en 1927 André Kertész fue el primer fotógrafo que tuvo una exposición individual en el mundo entero. O sea, como que nunca se había asumido al fotógrafo como un sujeto, un artista que exponía su obra, ¿no? Más que su obra era como un instrumento para otras cosas. En 1936 Kertész emigra a Nueva York y en Nueva York se convierte en un desadaptado. No encuentra un círculo donde introducir su arte, no encuentra un mercado para vivir de él. Se dedica un poco a la fotografía comercial y publicitaria, de lo cual vive, y su práctica artística se reduce al mínimo. O sea, como ustedes saben o pueden intuir, muchos fotógrafos, como en el caso de Saul Leiter, por ejemplo, que lo conversamos en otra clase, tenían una práctica comercial, fotografía publicitaria, fotografía, digamos, científica, fotografía para publicaciones, y una práctica artística como cosas separadas. Bueno, Kertész abandonó su práctica artística hasta la década del 60, donde la retoma ahí como un gran silencio y es como una curiosidad de su obra. Otra de las cosas interesantes por las que Kertész como que no se termina adaptando nunca a Estados Unidos, y eso quizás se va a ver en sus fotos en algunos temas, es que Kertész nunca pudo aprender inglés, entonces como que siempre fue como un extranjero, una persona que no se podía comunicar, etc. Ya, bueno, aquí tenemos unas fotos de él de 1925, eh, iniciando su carrera, y vemos, bueno, es una foto callejera, obviamente, vemos la fuerza de la composición, el contraste, una fotografía nocturna,
La iluminación probablemente provenga de una farola. Y la fuerza del sujeto y su sombra, como casi que dos manchas negras contra el muro blanco, iluminado también por esa misma fuente luminosa, y el resto como en grises y en negro, ¿no? Si uno se fija acá, como la luz está como cortando dos espacios, un espacio iluminado y un espacio en penumbra, y como este sujeto aparece como lo único negro dentro del espacio iluminado. Hay una fotografía, a mí me llama muchísimo la atención, es sumamente fuerte fotográficamente en términos de forma, las diagonales, los contrapuntos, el manejo de la luz. Yo creo que hay mucho en ella, una foto que se ve como relativamente sencilla. Y este tipo de sensibilidad era muy propio de Kertész. Aquí vemos otra imagen de 1929 en los Champs-Élysées en París. Y fíjense, aquí los sujetos son las sillas, ¿no? Como que las sillas protagonizan la escena, perdón, y ocupan el primer y el segundo plano, y una fotografía muy ordenada también como por planos o por franjas. También París, esta es posterior a su, digamos, a su reencuentro con la fotografía de autor o la fotografía artística, y de nuevo el sujeto y como la forma de la imagen como que es totalmente consistente para llamar la atención sobre un sujeto muy chico en relación al encuadre. Es un puente en París, vemos los paseantes, vemos el fondo, este edificio histórico como disuelto en la bruma, y los dos troncos de los árboles muy negros, pero conservando parte de su textura, como que construyen el espacio para este sujeto que está además sentado en este lecho de hojas secas, ¿no? Yo creo que es una fotografía también notable en una composición como bastante clásica. Aquí hay otro ejemplo y nos habla de ese André Kertész como oculto, como desadaptado. Esta es una vista desde su ventana en Nueva York, en Washington Square, tomada en el año 54. Y es que Kertész de pronto, como también se intuye en esta imagen, empieza a tomar las fotografías como desde arriba, como distanciándose del plano del suelo, como separándose de las personas y de las posibilidades de contacto. Y esta es una fotografía muy hermosa, una fotografía nocturna en un parque prácticamente recién nevado, una plaza recién nevada. Vemos las huellas, pocas huellas de algunas personas, la nieve todavía fresca, sedosa, y muy apropiada la iluminación para registrar este momento. Una fotografía tomada desde arriba, desde la distancia, al igual que esta, que es ya del año 62, y nos habla de un lugar también. Una fotografía curiosa, nos habla de un sitio, ¿no? Hay una vereda, una esquina, unas señales de tránsito, unos transeúntes, y en primer plano cortada como una valla. Estos objetos como si se quiere, tan propios del paisaje urbano estadounidense, que Kertész lo utiliza allí como para ocupar el primer plano. Una fotografía muy gráfica, muy directa, incluso las flechas en el suelo, empiezan a aparecer todo como signos, las sombras, las flechas, la señal, la valla, son una serie como de signos, pero como todos desconexos o inconclusos, si se quisiera. Y se familiariza también se hace familiar con esta otra imagen, que es en Tokio, también tomada desde un punto elevado, seguramente desde una ventana de un hotel o algo así, y vemos un día lluvioso, la sucesión de hombres, todos muy ordenados, ¿no? Como tratando de cruzar la calle, y la señal, como que la señal del camino. Y de nuevo, la composición gráfica de esta abstracción que hace del espacio y la actividad callejera, como separándose de ella, ¿no? Distinta a otros autores que hemos visto antes, como Leiter o como Cartier-Bresson, o como otros fotógrafos como más de reportaje, que se involucran con lo que está sucediendo. Kertész empieza a aparecer aquí como un fotógrafo que se separa. Bueno, esta clase va a tener como unos saltos, ¿no? Va a tener como unas cosas para acá y para allá, de autores muy diversos. Es un poco como, no es tan así, pero es un poco lo que quedó del tema urbano, que lo empiezo como a conectar de distintas maneras. Hablando de tomar fotografías de las ventanas, hay un fotógrafo alemán, si no me equivoco, que es Michael Beselli, que también coloca la cámara en puntos elevados en la ciudad y registra cosas, solamente que Beselli no toma la fotografía de Kertész, es una fotografía que su exposición dura quizás
una centésima de segundo o un sesentavo de segundo. Las fotografías del Beselli son fotografías donde la exposición dura años. Y me voy a explicar, ¿no? Esta es una fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York, tomada desde la calle de enfrente, entre el 7 de agosto del 2001 y el 7 de junio del 2004. Y ustedes me preguntarán, ¿pero dónde está el museo? Yo no veo el museo, o no se entiende qué está pasando porque hay cosas transparentes. Bueno, porque justamente Beselli lo que toma es una fotografía del proceso de construcción del museo, ¿no? Para quien conozca el proyecto, recordará quizás que aquí estaba el antiguo museo, que es un edificio como mucho más sencillo, y que la primera ampliación que se hizo del MoMA en esta época, pues ya se está preparando la segunda, fue un edificio como mucho más alto, que además tenía una torre de vivienda de lujo, ¿no? Como para sacarle rendimiento al terreno. Entonces aquí vemos como que esa construcción, si uno se fija bien, empieza a ver las grúas, los andamiajes, y esta masa como que va como apareciendo, porque no, obviamente no termina de velar lo que está sucediendo atrás. Vemos que todo lo que es la calle aparece con una serie de manchas extrañas, vemos como un fluir, como un río, como de hilos blancos y de manchas también blancas sobre ese espacio. Y todo es como de alguna forma como medio transparente, está medio difuso, quizás algunas cosas están más fijas. Imaginémonos que podemos hacer una cámara, o sea, podemos hacer una fotografía que su exposición dura 3 años. ¿Cómo la luz va a registrarse en ese sensor o en esa película? Va a ir como reiterando, o sea, obviamente lo que dure más va a tener más presencia, lo que sea más luminoso. Por eso, por ejemplo, estos son seguramente las luces nocturnas de los vehículos que pasan, que al ser muy luminosas y pasar por el mismo sitio, producen como este río. El edificio prácticamente transparente porque seguramente hubo más tiempo con el predio vacío y en construcción que con el edificio hecho, entonces se ve como más como los vestigios del edificio antiguo, incluso un estanque de agua que está acá, que no sabemos si lo pusieron antes o lo quitaron antes, pero que en algún momento se hace transparente y deja ver lo que está sucediendo atrás. O sea, vemos como es una fotografía que logra retratar de alguna manera el paso del tiempo, pero no es como el video, obviamente no es como el cine, es una fotografía que logra retratar la acumulación de lo óptico en este fotograma. Aquí hay otro ejemplo del mismo edificio, tomada de las mismas fechas. Beselli lo que hacía es que pedía permiso en los edificios de enfrente y dejaba ahí su cámara y la venía a buscar 2 años después, o sea, no tenía nada que hacer. Si algo salía mal, ella no podía hacer nada. Quizás venía de vez en cuando a él o a alguien para hacerle mantención, limpiar el cristal, el lente, porque eso no se iba a notar. Pero siempre tiene mucho cuidado de no moverla. Al momento que la mueves, se daña. O sea, porque aquí, como ustedes ven, lo que está fijo permanece fijo. Y aquí hay un gran tema técnico, que es cómo calcular una exposición para 3 años de luz. Obviamente, el diafragma de la cámara es mínimo. Es una cámara, yo me imagino que de película, muy poco sensible. Yo he hecho algunas fotos de mucha exposición, pero no sé, de 1 hora, no, ni siquiera 1 hora, de 7 minutos, creo que es lo más largo que he hecho, o de 20 minutos quizás. Y uno le pone filtros grises que quitan mucha luz y todo esto, tratando de que la luz entre de manera muy lenta. Pero imagínense mantener una fotografía exponiéndose durante 2 o 3 años. Las cámaras de Beselli son un poco esto, un objeto, bueno, este es una que él colocó en el pabellón de Barcelona, no sabemos para registrar aquello, ¿no? Vi la foto y no me pareció tan interesante porque ahí no hay nada en construcción, ahí las cosas están fijas prácticamente desde el año 29 hasta el día de hoy. Pero el objeto es tan digamos, tan enigmático como esto, una caja con un hoyo donde hay un objetivo y hay una mínima perforación para que pase la luz, un diafragma muy pequeño. Y este es otro ejemplo, que este ejemplo a mí me llama la atención, me di cuenta fue ahora. Este no es de la construcción, sino es de la demolición. Esto es en Berlín, en el Berlín Oriental. Aquí había un edificio feísimo que había construido el gobierno de la Alemania Democrática, a fin de la Unión Soviética, que era lo que se llamaba el Palacio del Pueblo, un edificio de estructura metálica y hormigón, en un sitio donde está el museo más importante de Berlín, donde está la iglesia más importante de Berlín. Pues habían hecho como este edificio monstruoso y al venir la reunificación alemana se decidió demoler ese edificio. Entonces esta fotografía
no muestra la construcción, sino la demolición, la deconstrucción de nuevo durante muchos años de un edificio además muy peligroso de demoler porque tenía asbesto y una serie de materiales como complejos. Entonces, de nuevo, lo que se mueve, ¿qué es lo que se mueve en esta foto? En esta foto se mueve el sol y sale en la exposición, por la manera más orientada de la cámara, y todo esto que tenemos acá son los soles de cada día pasando por ese cielo, por una trayectoria obviamente que cada día es fija y que va como el sol siendo tan luminoso, produce como estos halos, como estas líneas que producen como esta suerte como de cubierta. Vemos el ruido que se mueve y al moverse no es más que una mancha como luminosa, ¿no? Porque refleja la luz del sol, etc. Y vemos la desaparición progresiva del edificio, que aquí se ve como un edificio que se desvanece. Les digo que me llamaba la atención esta foto porque yo estuve en Berlín en junio del año 2008 y recuerdo haber estado en este sitio y haber pasado por este puente. Yo no lo sabía, pero en el momento que yo pasé, eh, esta foto estaba siendo tomada. O sea que de alguna forma, así yo no pueda verme a mí ni a ninguna de las personas que pasaron durante estos 2 años, todos esos sujetos de alguna forma pasamos por este lugar y estamos apareciendo en esa foto si no nos veamos. Bueno, tontería. ¿Ya? ¿Qué pasa? O sea, ¿se imaginan si ustedes de pronto le dan su cámara a una persona que se mueve mucho por la ciudad, que está todo el día en la calle, no sé, a un policía, a un vendedor de ambulante, a un chico del delivery, de Uber Eats, o qué sé yo, y le dicen, oye, tómale fotos a todo lo que te interesa, a todo lo que te llama la atención? Bueno, David Bradford es un fotógrafo que es taxista en Nueva York. Entonces en Nueva York la ciudad es protagonista y es el taxista el que carga su cámara y va como haciendo fotos, a veces por la ventanilla, a veces por los espejos, a veces directamente a los pasajeros que están atrás. Y es, bueno, esta es su licencia, ¿no? Y obviamente, bueno, Bradford tiene ojo. Me imagino que en esta época todavía está trabajando con analógica, no sé qué ha sido de su vida ahora, si sigue trabajando o no. Pero vemos desde el auto todo lo que se puede mirar y cómo se pueden mirar las cosas, ¿no? El tema del movimiento, el tema de los encuadros a través del espejo, de la inestabilidad. Es una persona que va conduciendo y va haciendo fotos o que hace la foto de pronto en un semáforo, pues un poco va como sujeta a esa, digamos, a esa dinámica, ¿no? Es como el registro. Entonces, a veces, obviamente, esta mirada desde el auto produce unos montajes, unas construcciones sumamente extrañas, digamos. Este, es, eh, el espejo con toda la acumulación visual de una ciudad como Nueva York, de repente un ciclista que sale cortado, otro edificio, nada está completo, ¿no? Pero tiene que ver mucho con esa percepción como directa de la ciudad que a veces tenemos y que no está idealizada en grandes encuadres o en grandes operaciones como de composición, sino que es más como la acumulación de lo casual, como puede ser esta imagen, por ejemplo, donde Bradford, como todo fotógrafo callejero, aprovecha oportunidades, solo que él aprovecha oportunidades mientras trabaja como taxista. A veces también son los pasajeros, sus particularidades las que están siendo registradas. O a veces, por cuestiones del destino, los momentos históricos, los momentos como espantosos que pueden suceder en una ciudad, el taxista de alguna forma también es testigo de esto y lo registra. Ya. Dentro de esta línea también de fotografía callejera, podemos llamarla extrema, más suelta, menos formateada, les traigo a Paolo Gasparini. Paolo Gasparini es un fotógrafo italiano, pero que ha hecho toda su carrera en Venezuela. Desde los años 50, también es fotógrafo de arquitectura, pero no vimos trabajo de él de arquitectura, básicamente por falta de tiempo. Me interesa que veamos un poco de esa fotografía como callejera, que en un principio, bueno, en un principio no, hasta el día de hoy, todavía él la describe como una fotografía como muy comprometida, digamos, políticamente. Él era, bueno, sigue siendo una persona de izquierdas que como que se ha preocupado siempre por temas como contingentes de lo que está sucediendo en cada lugar del mundo. Él hizo su trabajo más importante, lo hizo en la década del 70, un libro que se llamó
para verte mejor América Latina, y que es un viaje que él hizo por América Latina haciendo fotografía de calle, pero que él lo hace aprovechando de que lo contrataron para hacer un libro o unas fotos de arquitectura latinoamericana. Entonces él iba, era así como que fotógrafo de arquitectura de día y fotógrafo callejero de noche. Bueno, no era de noche, pero lo que quiero decir es como que haciendo una pega, aprovechó e hizo la otra, ¿no? Antes de eso, tiene una serie de fotografías sobre Caracas que creo que son muy interesantes. Estamos hablando de la década del 60. Caracas es una ciudad, bueno, que había tenido un desarrollo bastante explosivo, un crecimiento demográfico muy grande, se había congestionado muy pronto, habían construido una cantidad de autopistas, había muchos autos, eh, y Gasparini un poco como que hace unos reportajes que aquí vemos también una subjetividad muy fuerte que tratan como de denunciar o de dar cuenta de estas, vamos a llamarlas, dificultades especiales que pueden estar habiendo en estos contextos, ¿no? Y sobre todo la saturación visual, la saturación sensorial. Uno casi que puede estar en esta foto y sentir una saturación auditiva, o sea, como que tú escuchas eh, el tráfico, el ruido de los autos, etcétera, ¿no? Y bueno, fotografías que contrastan, o sea, que donde se ven como también de la misma época, el contraste entre grupos de clase media que parecen estar como tomando sol sobre un enorme muro y que ese muro mira hacia una población, una gigantesca favela, que es como buena parte de la urbanización caraqueña para la época, era vivienda informal y lo sigue siendo. O los modos de vida, las maneras de vivir de estas personas, o los paisajes urbanos un poco como, si se quiere, desolados, vacíos, sin sentido. Y otra cosa que Gasparini hace, que es obra de él y no del editor del libro, son estos montajes. Él cuando expone le gusta colocar las fotografías canto con canto. De hecho, aquí hasta yo mismo me equivoqué, pues si se dan cuenta, acá hay dos fotos. Una foto de estas personas, evidentemente, sí, mirando sobre la favela, y como una continuación visual de esa favela, que se da en una cuarta foto que aparece acá. O sea, en realidad son cuatro imágenes colocadas canto con canto, pero entre todas también forman un conjunto. Y es una manera interesante como de conectar ideas, ¿no? Porque evidentemente empezamos a conectar estos distintos sujetos y estos distintos lugares. Entonces, que tiene que ver también con lo anterior y como él presenta, un tema fundamental de Gasparini para esta época es la saturación visual. La saturación visual de la ciudad, una ciudad urbanizada como a punta de avisos, de letreros, de anuncios, de distintos comercios, una ciudad también eh, en una internacionalización muy temprana. Nosotros vemos en los años 60 avisos de marcas extranjeras, una juguetería que se llama American Toy Store, con las cuestiones como más locales, las comidas típicas, eh, eh, y todo esto como acumulado de alguna forma, como si hubiéramos tomado las cosas y lo hubiéramos echado allí como de cualquier manera, ¿no? Y además Gasparini hacía series con estas fotos, con pequeñas variaciones, con pequeños movimientos que él mismo hacía y hacía como pequeños encuadres y las ponía una junto a la otra y como uno tiene sensación de quedar como mareado, como realmente saturado de esa experiencia urbana. Que Caracas, puedo dar fe de que, y sobre todo más hacia esta época, bueno, yo no soy tan viejo, pero hacia los años 70 o los años 80, y una ciudad como que producía este efecto de la saturación comercial de los signos, de la saturación visual de los signos comerciales, políticos, etc. Entonces, esto que es otro trabajo que es de los años 70, es de su serie Para Mirarte Mejor América Latina, y es un gran reportaje, es un libro maravilloso sobre escenas latinoamericanas propias de la época, vistas de una persona que está tratando de dar un mensaje con una sensibilidad social especial, si se quiere. Entonces, bueno, vemos como las contradicciones, ¿no? Y además el tema de lo fotográfico, el aviso, los pensamientos, creencias, casi una mezcla entre pensamientos y creencias y compromisos políticos de las personas con menores recursos, sus campamentos, el tema de la mercancía, de la oferta de mercancía, de dispositivos. Estamos hablando como de una tecnología muy, si se quiere, muy incipiente, pero que se ofrecía como
bueno, como se ofrecen hoy también las mercancías tecnológicas, ¿no? Y el niño como con esa visión, si se quiere, distanciada o como entre admirando y añorando algunos de esos objetos. Aquí hay otra serie que se llama Cuatro Mundo, es una serie que la hace sobre todo en Europa y tiene que ver con utilizar de nuevo avisos comerciales y también superficies reflectantes para crear como encuadres, si se quiere, bastante complejos, por llamarlo de alguna forma. Entonces en esta serie eh, lo que él hace es esto. Aquí vemos el interior de un comercio que seguramente es una agencia de viaje por el tipo de publicidad que es. Eh, el interior también tiene como estas lámparas, estas luminarias, y de repente reflejo lo que está afuera y esta cuestión se mezcla. Y en algún lugar, no sé si lo ubican como por acá, está como Gasparini tomando las fotos, ¿no? Siempre tratando de pasar piolas, ¿no? De no quedar en evidencia. Y un poco también esto mismo, esto es de los principios de los años 80. La exhibición, pues, digamos, de publicaciones de todo tipo, el movimiento de las personas, el movimiento de la ciudad, los encuadres como muy complejos. Los encuentros casuales, que esto es un clásico también en la fotografía callejera, entre objetos o superficies significantes de distinto orden, con miradas, digamos lo casual de la foto, el movimiento de los sujetos. Una fotografía también que hay que verla como una fotografía que rompe muchos cánones, ¿no? Bueno, como que algunas cosas que hemos visto, pero que es como muy dinámica, ¿no? Muy poco ordenada. Recuerda un poco a Robert Frank también en algún sentido, en esta como desparpajo de saltarse todas las reglas, ¿no? Ya, entonces un poquito con esos antecedentes, hay como tres autores que yo considero fotógrafos callejeros, bueno, yo considero no, o sea, son fotógrafos callejeros de mucha importancia en el contexto, en este caso, de los Estados Unidos, eh, pero los considero especialmente entretenidos y como desfachatados en la manera como hacen sus fotos, y yo creo que son como muy estimulantes. O sea, yo les pido también en el marco del trabajo que están haciendo sobre ciudad, si bien va a ser difícil que salgan a la calle, entienden que la fotografía urbana tiene mucho no solamente de registrar y denunciar, sino incluso como vimos en Gasparini, en mezclar mensajes de distinto orden, o sea, lo divertido, lo humorístico con la denuncia, con la forma compleja. Estos tres fotógrafos participaron en una exposición que hizo el MoMA en el año 67 que se llamaba New Documents. Eh, y bueno, John Sarkowski, que era el curador del MoMA en fotografía de esa época, dice, ellos han dirigido su técnica y estética de la fotografía documental a fines más personales. Su objetivo no es reformar la vida, sino conocerla. Y que hay algo importante también. Fíjense que estamos saliendo, bueno, igual nos hemos asomado en algunos casos, como el caso, por ejemplo, de eh, Sergio Larraín, a un fotógrafos documentales, pero que tienen una carga personal muy grande. Yo creo que esto es eso, o sea, fotógrafos cuyo fin no es necesariamente documentar, dar grandes lecciones, sino un poco mostrar su arte, por llamarlo de alguna forma. Entonces, bueno, son tres, Diane Arbus, Lee Friedlander y Gary Winogrand. A Friedlander, alguno de ustedes lo trajo como referencia al principio del curso, donde mandamos a traer imágenes que les llamaron la atención de un fotógrafo. Diane Arbus, bueno, en realidad lo de fotógrafo urbano puede discutirse, pero en general sus fotografías están hechas en el contexto de su vida privada en New Jersey, en Nueva York. Diane Arbus siempre quiso estudiar fotografía, tuvo mucha oposición familiar, hizo fotografía de moda también para la revista Vogue, ese era como su modus vivendi, pero era una mujer sumamente rebelde, con un carácter muy fuerte y siempre como obsesionada por registrar lo otro, la otredad, lo extraño, lo particular, aquello que incluso podía producir como desasosiego. Hay una película sobre Diane Arbus que puede ser interesante, se llama Fur,
que es la relación que ella tenía con un vecino, que era uno de estos hombres peludos del circo, que le salía mucho pelo, y cómo ella estaba como obsesionada con él, porque él era un sujeto propio de lo que ella quería fotografiar, ¿no? Una fotografía muy famosa de Arbus, que son estas dos gemelas. Y en el registro de las dos gemelas, bueno, obviamente también hay algo extraño, siniestro, es del año 66, así que es previa a la película El Exorcista. Yo no sé si Kubrick, que también era fotógrafo, por cierto, había mirado a Arbus o simplemente es una casualidad, pero estas dos chicas eh, con esa mirada parecida pero no idéntica, como mirándola a ella, la pose, los vestidos, o sea, como que una enorme sensibilidad de ella ante lo extraño, sin duda alguna. Como bueno, esta fotografía que más podemos decir en Central Park, en Nueva York, el niño con una granada de mano, de juguete obviamente, acá, tomada como apretada, y la gestualidad, la cara, de los brazos, de las manos, mirando a la fotógrafa, como si la quisiera matar, y obviamente ella participando en ese juego, ¿no? Para registrar una fotografía bien fuerte. Entonces hay una habilidad entre encontrar estas cosas, pero también construirlas, porque yo creo que en cualquiera de las tres fotos hay una relación entre el fotógrafo y los sujetos, que es una cosa que también uno les puede pedir a ustedes como experimento, que para, digamos, montar como esta escena en el buen sentido, ¿no? Entonces, convertir a cualquier sujeto en un sujeto extraño, en un sujeto raro, creo que es parte del trabajo de Argos. Lee Friedlander, otro fotógrafo también en Nueva York, en los tres casos son fotógrafos de Nueva York, y su desfachatez acá, en esta serie de fotos, yo solo voy a pasar una de él siguiendo a los sujetos, fotografiándolos en la calle, pero con esta luz como tan fuerte que a veces puede ver en Nueva York, y proyectando su propia sombra sobre el sujeto, ¿no? Haciendo una mala foto, porque en el fondo esto también viola una cantidad como de códigos o de reglas fotográficas. De nuevo, un poco parecido al caso de Gasparini, estas fotografías muy complejas en su encuadre, muy como comprometidas también con los temas de la reflectancia de la superficie. O sea, aquí hay cuántas imágenes hay. Hay la imagen de los dos sujetos que atraviesan la puerta. Al parecer, esta es una puerta giratoria, no estoy seguro, y aquella no. Luego el otro sujeto que viene como por la calle, que está como reflejado. No sabemos hasta el fotógrafo si está dentro o afuera. O sea, una fotografía como que se desarma un poco en su comprensión, ¿no? Y de nuevo aquí, esa desfachatez, como esa, digamos, ese, me da lo mismo que producir imágenes tan fuertes y también a veces como con contenido social, ¿no? Como vemos esta fotografía, que la fotografía podría ser la fotografía del padre y su hijo, sin el letrero y mucho menos sin la mujer negra atravesándose en primer plano desenfocada, pero él la construye o la toma en un momento donde realmente ellos con el mensaje y la persona como que quedan como en entredicho, ¿no? Quedan como de alguna forma cuestionados. Y de nuevo esa saturación visual, ¿no? La saturación visual de la calle que a veces no nos permite ver ni lo más obvio, que es como el rostro de las personas. Fíjense, el sujeto sale cortado. Bueno, ustedes se acuerdan de la fotografía que alguno de ustedes trajo de Freelander, que era como este perro, de este sitio, como esta esquina en la calle donde había un perro como colocado en cualquier sitio y un poste que lo atravesaba. O sea, como esta cosa de un registro casi que cualquiera del campo visual es muy propio de su trabajo. Acá es el auto como el taxista. De nuevo el encuentro con lo ordinario, con lo cualquiera. Y de ellos tres, a mí me interesaría como profundizar un poquito sobre Gary Winogrand. Gary Winogrand fue un fotógrafo callejero muy importante en Estados Unidos hacia la década de los 60, 70, 60 y 70 sobre todo. Lo llamaban el rey de la calle porque se la pasaba en la calle haciendo fotos, 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 fotos. Hacía algunos trabajos sobre fotografía, sobre política, sobre acontecimientos políticos que lo entrenaron mucho a ser muy ágil, ¿no? Como estas grandes manifestaciones, convenciones que hacen los estadounidenses.
Entonces un poco él como que trabajaba en este como contexto y eso lo entrenó mucho. Tomó, o sea, cuando murió dejó como, no me acuerdo si eran 6.000 o 8.000 películas sin revelar. O sea, que ni siquiera se sabía que había allí, eso ha ido procesándose, pero lo que les quiero decir es que es una persona que exponía y fotografiaba constantemente. Sus fotografías también suelen ser incómodas a veces, como que nos habla de que él se acercó demasiado, se presentó demasiado ante la situación y de alguna forma la situación como que lo está confrontando, como ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué me miras? Nosotros estamos en lo nuestro. O a veces sencillamente como estas, vamos a llamarla, omisiones, errores intencionales que producen como situaciones como esta, ¿no? Donde la sombrilla se come a los sujetos, o como esta, donde la viga de esta estructura como que le rompe la cabeza a la persona que está allí. Una fotografía que corresponde a pocos órdenes, ¿no? Si se quiere. Esta fotografía de él fue una fotografía bastante famosa y polémica. Él registra una situación que es cierta, que hay una pareja, un matrimonio de un hombre negro y una mujer blanca, lo cual en esa época en Estados Unidos, una época donde el tema de la segregación racial y los derechos ciudadanos está francamente en un contexto explosivo, casi que lo mismo que está pasando hoy, pero con más fuerza quizás en aquel momento. Entonces ya esto era un problema y luego tú ves a esta pareja que de repente anda con estos dos monos o chimpancés cargados, da para una serie de interpretaciones como que, bueno, el fotógrafo está haciendo una denuncia racista, el fotógrafo está haciendo una denuncia, o sea, está haciendo una denuncia contra racismo, el fotógrafo está actuando como racista al hacer esta fotografía, como queriéndose burlar de que estos son los hijos de esta pareja, el fotógrafo está poniendo esto allí a la disposición de otros para que otros hablen porque él simplemente es el testigo. Yo creo que la fotografía, no sabemos cuál fue su intención, no creo que haya sido mala, pero es una fotografía como que levantó polémica en su momento y fue como objeto de análisis, ¿no? Bueno, estas son como sus fotografías, digamos, estas situaciones como políticas o con políticos. En este caso, un discurso de John F. Kennedy, donde él, por ubicación o por necesidad, está detrás de él, pero aprovecha y versus la espalda de la fotografía que no puede tomar, introduce el rostro de la persona que está hablando a través de su imagen en televisión, por ejemplo. Y esta otra fotografía magnífica de Dwight Eisenhower, que también fue presidente de los Estados Unidos, en una conferencia de prensa, donde todo el contexto, yo espero que ustedes pueden estar viendo esto bien, es como esta suerte como de elementos negros, no sabemos qué son, aquí parece que hubiera una mano. Así que una serie de cosas en primer plano que salen todas en sombra y él aprovecha como un vacío, un hoyo entre estas cuestiones informes para introducir a Eisenhower en el encuadre, que además como era blanco y pelado, pues queda perfecto, ¿no? Pero fíjense el tamaño del sujeto versus el tamaño del encuadre, y que además no es solo él, porque empiezan a aparecer como otros personajes, ¿no? Que empiezan como a hacer un coro, pero donde él ocupa definitivamente el centro visual. Entonces, bueno, son tipos de fotografía de estas situaciones, también de situaciones de diversión, como de esparcimiento, pero eh, eh, siempre como, no sé si la palabra es burlándose o aprovechándose de las gestualidades de los rostros o de los cuerpos para dejar como en evidencia unos momentos particulares, ¿no? No es simplemente la fotografía social, yo creo que es una fotografía como muy cargada de cierta intención, burlesca quizás. Esta es otra fotografía bastante conocida de él, como esta cantidad de personas conversando en el banco. Voy a ir pasando ya sin comentar mucho, yo creo que los temas están. Le interesó mucho, bueno, trabajaba en Nueva York, como se puede ver, le interesó mucho el tema de los animales, pero no los animales salvajes ni la naturaleza,
sino el animal urbano, los animales en zoológicos, los animales como mascotas, y siempre insistía mucho en fotografiar como estos sujetos, por llamarlo de alguna forma. Otra foto que creo que es como magnífica, ¿no? Los tres rostros, eh, las distintas formas de moverse, el asombro de ella, que de repente se descubre que está siendo fotografiada, y yo creo que esta es la sombra de él, no estoy seguro, pero supongo que será la sombra de él tomando la foto y ella permanece como incógnita, ¿no? O sea, aquí la cámara no está buscando un encuadre, la cámara como que se consigue con lo que hay y lo registra. Creo que es una fotografía bien fuerte también en ese sentido. Y ya bueno, como para terminar, aquí voy a tratar de hablar menos. Fotografía callejera reciente, les hice una selección como de cosas ya como más actuales, autores que están vivos y activos, algunos bastante jóvenes, otros no tanto, con una temática como muy amplia, un poco como también como para abrir a que ustedes puedan no sé, explorar, mirar, si hay alguno que les interesa buscarlo, etc. Mermestein, estadounidense, y de nuevo buscando en la calle lo entretenido, lo divertido, lo extraño. Con estas fotografías ustedes pueden tener una discusión si quieren, o comentar en el cuestionario, contrastar temas de calidad versus contenido, por ejemplo. O sea, cómo describimos la calidad de esta imagen, por la composición, por la iluminación, por la técnica, por el encuadre, o simplemente el contenido es lo que la hace, vamos a llamarla viable, hasta qué punto se balancean esos temas. Esta es una serie de fotografías que él hace con su teléfono, con su celular, y un poco quiere dejar registro de eso también en la instantaneidad y en la textura, que ustedes saben que a veces las fotografías del celular le dan a la foto como buscando disimular el píxel, ¿no? Entonces, esto nunca lo había visto, fotografías de niños peleando, me parece genial. Este es otro autor australiano, y de nuevo sale a la calle a buscar cosas extrañas, pero incluso extrañas que casi que nos habla de la ausencia de personas o las personas sustituidas o construidas de otro modo, como en esta imagen o en esta imagen. Julio Bittencourt es un fotógrafo brasileño, se va a una playa popular y nos trae esta fotografía. ¿No? Yo creo que, aparte de los sujetos, uno no sabe exactamente el sujeto que tanto está siendo celebrado o que tanto está siendo como maltratado por el fotógrafo, por el manejo que le hace del encuadre, de la iluminación, bueno, no es que maneja la iluminación, pero la iluminación que hay en el sitio, y el color, ¿no? Y también el manejo de la exposición, porque todas las fotos en general están como expuestas, a pesar de que es un día soleado, como se puede ver aquí que hay una sombra fuerte, él da como esta atmósfera como un poco opaca, grisácea, sombreada. Yo creo que aquí de nuevo el manejo del color y el manejo de la exposición son fundamentales para conseguir la atmósfera que él quiere, y además, bueno, los sujetos, obviamente, de piel morena, con estos colores contrastantes, empiezan como a construir digamos, una, un cuadro como muy fuerte. Dakowicz, un fotógrafo polaco, donde el humor es su tema, el humor callejero, las cosas que él consigue, a veces hasta cierta ternura, ¿no? Como podemos ver en esta imagen. Es un cazador de encuentros, de casualidades. Los animales en la fotografía callejera aparecen mucho, también se acuerdan de Sergio Larraín, también como que deja pasar los perros y los gatos, pero como que a propósito también el fotógrafo callejero a veces como que lo deja en su estado como de sujeto móvil,
digamos, desinteresado o desinteresante, lo deja movido, desenfocado, cortado. Claro, en el caso de Jacobitz, pues parte de su trabajo es buscar como estas casualidades que de repente arman la foto, ¿no? En momentos que no tienen ningún interés. Más tú eres otro fotógrafo de la casualidad, un poquito más elaborado quizás que, o sea, o menos humorístico, no sé si menos humorístico, pero como una elaboración intelectual distinta, quizás más densa que de COVID. Vemos, por ejemplo, la mujer duerme y la chica del aviso dice, por favor, silencio. O en esta se produce como todo este movimiento de los angelitos que están pegados en la fachada, que como que siguen o acompañan al sujeto que está como yéndose, hablando por teléfono. Los caminantes de la vereda son sujetos y realmente una paloma como que todos van en la misma dirección. Este otro caso es Mimi Molica, un fotógrafo italiano de Palermo, que yo creo que a mí me gusta porque es como un ejemplo de fotografía callejera en sitios donde la calle es distinta, o sea, la ciudad, que no es esa ciudad que conocemos, relativamente configurada, o esas grandes ciudades importantísimas como, no sé, Nueva York, Londres, París, sino que de repente salir a la calle, en los lugares donde la calle prácticamente es esto, ¿no? Como un residuo, una parcialidad, y ver cómo es la vida de la calle en esos lugares, ¿no? A mí de Mollica me interesa mucho el uso del color, por ejemplo, me parece que es importante. Y de los contrastes de luces. Yo creo que en este caso, este sujeto que quizás está bajo un puente o un enlace de autopista, no sabemos exactamente dónde, de repente queda revelado por este delgado cayo de luz que entra como por acá y el resto del encuadre es prácticamente negro. Nick Turpin, en inglés, bueno, una serie como bien propia en los tiempos que nos acompañan, se llama Phone Nation, y en el fondo lo que él hace es fotografiar como desde cierta altura personas que están como distraídas con el celular o haciendo algo con el teléfono, pero además escoge lugares donde el fondo, si se dan cuenta, hay fondos, hay texturas de piso en algunos casos, sea como muy claro, que lo pueda aclarar digitalmente fácilmente para conseguir esta sensación como el sujeto separado, realmente separado de la situación, o sea, no es un sujeto que está como en otro sitio o en ningún sitio, está como flotando en un aire mientras se distrae con el teléfono. Pero si se dan cuenta, el pavimento está, solamente que él seguramente busca lugares claros y después digitalmente lo, lo aclara aún más. Y en estas otras fotos también de Turpin desde un autobús, no sé si es un autobús, de un paradero, desde dónde, eh, empieza a fotografiar autobuses nocturnos, en invierno seguramente, que como ustedes pueden ver, tienen todos los vidrios empañados y van las personas un poco como que detrás de esa veladura, que es esta vapor de agua condensado sobre los cristales, ¿no? Y las distintas situaciones, el que se quedó dormido, el que está leyendo, el que está pensando, la niña que está como participando, es la única que participa con el fotógrafo. Trent Park, en Australia, creo que su tema es la luz y el clima, o sea, como que una luz extrema, unos efectos producidos por los grandes contrastes. Parece que Australia además está en la misma latitud que Chile, y entonces y tiene un clima similar, y entonces de repente esa luz que a veces tenemos en verano acá, puede ayudar como a construir situaciones como la que estamos viendo acá,
entre la luz y la bruma. O la que vemos acá, que es una fotografía, a mi parecer, espectacular en el sentido que utiliza la ranura de luz que está por acá en algún sitio para iluminar a este sujeto como que está como en el primer plano y de repente como que esa luz es tanta, tan fuerte, tan contrastante que lo desaparece, ¿no? Que lo vuelve blanco. O en este otro caso, donde hay el paso, no sé si es un tranvía o un autobús, que pasa por acá y que está recibiendo mucha luz que viene como de este lado. Y entonces en el objeto móvil de repente aparecen las sombras de las personas que están paradas como fuera del cuadro, ¿no? Son las sombras de las personas que fueron iluminadas también por la espalda y como proyectadas como sombras sobre este trazo móvil. Es una fotografía que me parece, cuando hablamos de fotografía de larga exposición, una fotografía enigmática muy bien lograda, con esta técnica como rebuscada también, si se quiere. Chema Sarvans es un fotógrafo español y esta serie se llama Día Perfecto. Y obviamente hay una ironía, hay un cinismo con el hecho de cómo va a ser un día perfecto, eh, pasar un día de playa en un lugar como este, o incluso como este, ¿no? Como que los extremos, digamos, de repente ciertas sociedades, como las españolas, y no sé si también quizás las chilenas, como llegar, los argentinos lo hacen mucho, de instalarse a pasar el domingo en cualquier sitio donde tengan un poco de aire libre y en unos entornos a veces como muy deteriorados o muy fuertes. Jin Tang, una fotógrafa china, es de familia china, pero nacida en San Francisco. Y de nuevo, me interesó en ella dos casos. Este caso por los animales y el manejo de la luz también. Y en este caso, de nuevo, por el manejo del montaje casual. O sea, esto es una micro que tiene su ventana y de aquí para abajo hay como una publicidad. Y realmente es difícil distinguir lo que es real y lo que es una fotografía fotografiada, ¿no? Como que se forma como esta superposición por continuidad de estas dos imágenes. Y los sujetos como en su, cada uno en su lugar o en su tema, ¿no? Muy desarmado, obviamente, también la foto. Este es un fotógrafo francés, Bruno Kinket, que trabaja entre Francia y Japón. Y este trabajo se llama El Proyecto del Hombre Asalariado. Es un trabajo también muy burlesco, muy cínico, sobre el hombre japonés, que a veces, como ustedes sí conocen los estereotipos, es un tipo ordenado, fiel a su trabajo, a lo que tiene que hacer, a ciertos rituales, a ciertas condiciones, a ciertas como, digamos, determinaciones sociales bien particulares. Entonces, en este caso yo creo que Kinket como extranjero exploran haciendo fotografía de calle, porque lo importante es que no es fotografía montada, sino es buscando motivos en la calle que de repente eh, reafirmen esa figura de este hombre japonés, si se quiere, sumiso y reflexivo, entregado, pues entregado a lo que venga. Son fotografías donde hay mucho mensaje, o sea, por ejemplo, en este caso esto es como un traje elegante, quizás un traje de boda, en una tienda hay un vidrio, un cristal de la vitrina y refleja este paso de cebra donde viene un hombre como corriendo hacia allá, como si él estuviera como que aspirando a llegar a esto. O este otro con su hora de almuerzo y aquí vemos al fotógrafo disparando sin mirar, ¿no? Desde arriba, subiendo la cámara, en la sombra. ¿Mm? El sujeto que se vuelve anónimo. Los rituales, por llamarlos de alguna forma, comer, en lo que se ha convertido, desplazarse. Digo que toda, bueno, la serie es mucho más grande, originalmente estaba planificada para montarse así, o sea, este era y era como toda una secuencia de situaciones, ¿no? Y en estos casos vemos una fotografía de calle que sigue siendo una fotografía muy directa, muy clara, o sea, clara en el sentido como que, o sea, no está sujeta a una gran producción ni mucho menos. Yo creo que eso es importante, que si algo tiene, todo lo que hemos visto, yo creo que es ese tema de la verdadera instantaneidad. Obviamente que en la calle hay autores que lo hacen
puedes escenificar, pero bueno, hay uno que si les interesa se llama Jeff Wall, que es bien, bien extremo en esta de la escenificación callejera. Pero aquí lo que estamos aceptando como cierto son fotografías instantáneas, o sea, como de lo que está sucediendo. En este caso, Kinket después armó un tema con ellas, ¿no? Que es otra cosa. Cuando hablamos de la consistencia no es solamente de un tipo de toma, o sea, cuando nosotros les pedimos a ustedes sean consistentes en su trabajo, no les estamos diciendo más que cada foto tenga que ver con el conjunto porque aborda un tema y o tiene una estética particular, por ejemplo, acá el trabajo de los colores, la iluminación, o sea, no hay fotos, o sea, no hay fotos que tengan una gama de tonos demasiado distinta a la otra, en el sentido que sean mucho más claros, mucho más oscuros, tienen como un equilibrio de tonos, tiene una presencia de los colores saturados y obviamente una consistencia temática porque Kinket está tratando de narrar una historia que, o sea, más que una historia en un sentido narrativo, como que hacer a todas las fotografías parte de un tema. Y yo creo que eso es algo bueno, que ustedes quizás les queda como pendiente, que lo habíamos visto en algunos trabajos, pero quizás no ha sido lo más presente, ¿no? Y para terminar, si no me equivoco, les traigo este fotógrafo ruso, Alexei Titarenko, en esta serie que se llama Ciudades Sombras. Y Titarenko también acude a un recurso técnico, digamos, relativamente sencillo y obvio, que es la larga exposición. El tema es dónde se coloca la cámara para obtener esta larga exposición. Si se acuerdan de Vesely, la colocaba frente a una construcción y les daba 2 años. Titarenko la coloca en sitios de la ciudad donde hay mucho tránsito, donde hay mucho movimiento y por lo tanto, y en horas donde va a haber mucha acumulación, estoy inventando, pero a veces sí es así, o sea, entradas de metro, entradas de teatros o de centros comerciales donde de repente además por la luz de invierno, que es como tan apagada, y por la forma como las personas se mueven y se acumulan, los transeúntes se empiezan a convertir en una masa casi que orgánica, ¿no? Se pierde la presencia de cada uno de los sujetos y aparece como la masa o el amasijo de personas. Y son unas fotografías que también tienen una carga, desde mi punto de vista, un poco siniestra. O sea, los sujetos terminan siendo como estos aglomeraciones, como estos blobs de cuerpos que van como todos conducidos y metiéndose en un lugar. Bueno, eso sería la clase esta sincrónica. Además nos salió corta, nos salió en 1 hora. Yo los invito entonces a que cuando esté el cuestionario disponible, lo llenen, ojalá con la clase fresca, o sea, ojalá vean la clase y puedan como también para conocer su opinión. Ya, listo, muchas gracias. Se me perdió todo aquí. Aquí está. Voy a terminar la reunión, o sea, la clase ya. Chao.